Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Fernanda Bolívar y hoy junto a mis compañeros María Elena Ortega, Reni Marcano y Natalie Quijada hablaremos sobre las guerras mundiales y los acontecimientos más relevantes de la época. Empecemos. El incidente que desencadenó la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austro-Húngaro el 28 de junio de 1914, el cual fue asesinado por un nacionalista serbio. Por ese motivo, Austria-Hungría reclamó responsabilidades a Serbia y le declaró la guerra. Pero entonces, Rusia salió en defensa de Serbia y como respuesta, Alemania, aliada del Imperio Austro-Húngaro, declaró la guerra a Rusia y a Francia. ¿Por qué los otros países empezaron a entrometerse en el conflicto entre Serbia y Austria-Hungría? Muy fácil. Los países veían este conflicto como una oportunidad para justificar la guerra, para así poder conquistar otros países de forma legítima, ya que estaban en juego los grandes imperios europeos de la época, que abarcaban territorios que ahora ocupan varios países. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada, abarcando así un total de 4 años, 52 meses y 1567 días de pura guerra. El final de la guerra supuso el final de estos imperios, así como el nacimiento de nuevos países como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia o Finlandia. Ahora vamos a hablar de los hechos más decisivos y resaltantes de esta guerra, con lo cual podemos comenzar por mencionar que esta lucha causó 10 millones de muertos, trastocó el mapa de Europa, tumbó 3 imperios, contribuyó a la Revolución Soviética y fue una causa latente de la Segunda Guerra Mundial. El 28 de julio, Austria declaró la guerra a Serbia y bombardeó Belgrado, tras haber dado un ultimátum el 23 de julio. Ahora, el 30 de ese mismo mes, Rusia declaró la movilización general para intimidar a Austria. El 1 de agosto, Alemania, aliado de Austria, y Francia, aliado de Rusia, proclamaron nuevamente la movilización general y ese mismo día Berlín declaró la guerra a Rusia. El 3 de agosto, Alemania declaró la guerra a Francia y las tropas alemanas invadieron Bélgica. Al día siguiente, el Reino Unido, aliado de Francia y de Rusia, declaró la guerra a Alemania por violación a la neutralidad belga. Otro hecho importante fue cuando el 6 de septiembre las fuerzas francesas, dirigidas por el general Joffre, y las británicas lanzaron un contraataque, la batalla de Marne, que resultó una victoria para el ejército alemán. La Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945, ha sido uno de los acontecimientos políticos y militares de mayor impacto en la historia de la humanidad debido a su alcance y sus consecuencias, así como el número de países que participaron y se vieron afectados. Los países reconocidos como grandes potencias del mundo por su poderío económico, militar e industrial fueron gravemente trastocados durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Italia y el Imperio japonés conformaban las potencias del eje. Francia, Reino Unido y posteriormente Estados Unidos y la Unión Soviética, entre otros, conformaron el grupo de los aliados. Esta guerra dejó un saldo de víctimas cercano a 2,5% de la población mundial y sus hechos más resaltantes fueron el Holocausto, en el cual fueron muriendo millones de judíos y la explosión de 2 bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Una vez iniciada la guerra, cada país partícipe hizo uso de sus mejores recursos bélicos en los enfrentamientos. En Alemania, se organizó nuevamente la fuerza militar y el rearme del país, más allá de lo estipulado en el Tratado de Versalles, por lo que se diseñaron y construyeron tanques, aviones y submarinos potentes. Además, se debe añadir que los alemanes contaban con un grupo de investigadores, científicos y técnicos especialistas en las áreas de física, química y metalúrgica. Esta guerra marcó la historia de la humanidad debido a su crueldad y capacidad de destrucción. Causas y consecuencias. Como toda guerra, la Segunda Guerra Mundial se debió a razones variadas y complejas que pueden resumirse en: Número 1. Los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impulsó un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, que le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército, le arrebataba el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable con los países victoriosos.
Número 2. El surgimiento del fascismo. Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia principalmente aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas, buscando recuperar las glorias nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales, la instauración del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. Número 3. Las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra Sino-Japonesa entre 1894 y 1895, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y a la Unión Soviética. Aprovechando en 1932 la debilidad en la que la guerra civil entre comunistas y republicanos había dejado a China, Japón inició una segunda guerra sino-japonesa y ocupó Manchuria, expandiéndose luego por el Asia Menor hasta verse enfrentado por los Estados Unidos. Número 4. La invasión alemana de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando a Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubiera mayores conflictos. Cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo, las naciones occidentales europeas le declararon la guerra dando inicio al conflicto como tal. Consecuencias. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron particularmente atroces. Algunas de ellas fueron: devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas, primero cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados lo liberaban, lo cual se tradujo en una destrucción casi total de las mismas. Esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, como el llamado Plan Marshall propuesto por los Estados Unidos. Inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliadas como del eje, quedaron al final del conflicto tan debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando así inicio a la llamada Guerra Fría. División de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a control de los países aliados, por lo que se dividió el país en dos naciones completamente distintas, la República Federal Alemana con sistema capitalista y bajo control norteamericano, y la República Democrática Alemana con sistema comunista y bajo administración soviética. Alemania volvería a unificarse en 1991 tras la caída del Muro de Berlín. Surgimiento de nuevas tecnologías. Tecnologías hoy comunes como la televisión, las computadoras, el sonar, el vuelo a reacción o la energía atómica deben su descubrimiento a esta cruenta guerra. Descolonización. La pérdida de poder político y económico de Europa llevó a la pérdida de control de sus colonias en el Tercer Mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia. Por último, encontramos la muerte de entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles indistintamente, millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas, en campos de concentración y exterminio.